Ya estoy grabando, profe. Muy bien, Ana María. Entonces les decía que ya tenemos las bases para profundizar acerca del Estado, porque ya tenemos muy claro qué es la política, qué es el poder político, qué es el poder constituyente. En consecuencia, tenemos que tener presente que en el mundo hay unos 200 estados, que el Estado es un hecho imprescindible, es un hecho necesario, que la convivencia no se puede mantener, la convivencia entre los seres humanos no se puede mantener si la sociedad no se organiza, así de sencillo. Si es difícil mantener la convivencia con Estado, es decir, con organización, mantenerla sin organización sencillamente sería imposible. Por eso fracasó la doctrina comunista, la doctrina marxista, porque la doctrina marxista se ideó sobre dos etapas. Una primera etapa, la del socialismo, y otra segunda etapa, la del comunismo. En el socialismo permanece el Estado y por eso ha sido posible que haya estados socialistas, pero en la etapa del comunismo se suprimía el Estado. Es una utopía, sencillamente. Pues bien, dentro del territorio colombiano, señoritas, señores, estudiantes todos, dentro del territorio del Estado hay multiplicidad de organizaciones, porque el ser humano se asocia, el ser humano se organiza de muy distintas maneras. Hay sindicatos, hay cooperativas, hay asociaciones de muy distinto género, hay organización de los comerciantes, de los industriales, de los estudiantes, de los obreros, de los trabajadores, etcétera, etcétera. Hay multiplicidad de organizaciones. Pero la organización principal es la organización estatal. Es la organización estatal. O sea que la organización estatal las cubre a todas. Por eso, ustedes tienen que tener su propio concepto del Estado. En libros, pero en libros buenos, no en Internet. Tienen que buscar, o en el mío, que transcribo varios conceptos de Estado para que ustedes se queden con el suyo. Pero quedarse con el suyo, apreciados alumnos, es saberlo, es entenderlo, es explicarlo. Porque es fundamentalísimo tener un concepto claro del Estado. Les voy a dar el mío que está en el libro. Yo digo que el Estado es la principal organización. ¿Y por qué es la principal organización?
porque dentro del Estado, como ya les dije, hay multiplicidad de organizaciones. Entonces, por eso digo que el Estado es la principal organización, esencialmente política primero, organización política, jurídica y social. Noten que digo esencialmente. ¿Por qué? Porque el Estado cubre todos los intereses humanos. El Estado cubre todos los intereses humanos. Las otras organizaciones no cubren todos los intereses humanos. La universidad cubre un interés, el de la educación, el de la formación. Un sindicato cubre un interés. Por eso desde ya tengan presente que hay un bien común general y un bien común particular. El bien común general es el que cubre todos los intereses. El bien común particular cubre bienes comunes pero particulares. Ejemplo, un sindicato se ocupa del bien común de sus afiliados, mientras que el bien común del que se ocupa el Estado es el bien común general. De modo que el Estado es la principal organización esencialmente política, jurídica y social, cuyo poder dominante, soberano y coactivo sujeta a las restantes organizaciones que existen dentro de su territorio, así como a sus habitantes, para buscar el bien común general temporal. Ese es mi concepto. Al que me lo mejore le zampo un 5. Ojo, sepan que hablo de concepto y no de definición. Definir es muy difícil. Un concepto implica aproximarse a los elementos esenciales de lo que se quiere definir. Entonces, el Estado es un fenómeno esencialmente político. Ya hablamos de la política. En el Estado hay ejercicio de poder. Entonces tiene esencialmente 3 características el poder del Estado. Uno, que es soberano. Otro, que es coactivo. Por eso digo, cuyo poder dominante, soberano y coactivo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea dominante? Que el poder del Estado no necesita de otro poder para hacer cumplir sus decisiones. En cambio, el poder de las otras organizaciones necesita del poder del Estado para hacer cumplir sus decisiones. Esto todo es vital. Porque así como yo le pido a mis alumnos con toda cordialidad que no hablen cháchara, yo tampoco la hablo. Contenidos esenciales es lo que debemos, lo que hemos tratado y lo que seguiremos tratando en clase. Entonces, que el poder del Estado sea coactivo quiere decir que el Estado puede utilizar incluso la fuerza para hacer cumplir sus decisiones. Las otras organizaciones no.
Por eso digo en el concepto que el Estado es la organización principal. Solamente me voy a referir a los aspectos esenciales del Estado. El resto ustedes lo estudian en el libro o en cualquier otro libro y me preguntan las dudas que les surjan. Pero le falta hay un autor cuyo nombre no recuerdo ahora, que decía que nada hay mejor que lo que uno aprende por sí mismo. Uno En este necesita el caso, profesor solamente como orientación, pero el que debe estudiar es el estudiante. doctor, disculpe, Señor. en este caso también se puede decir que el Estado tiene personalidad jurídica, ¿no? Porque es un sujeto activo y pasivo de derechos y obligaciones. No, pero claro, eso es así. Por eso es un fenómeno jurídico. Por eso tiene personalidad jurídica. Por eso es un ente ficticio. Exactamente. El Estado es un ente ficticio que solamente se expresa a través de sus órganos, de sus dependencias. Muy bien. Eso indica que usted está leyendo, estudiando. El título no vale nada. El título es una condición que le permite a uno ejercer una profesión. Lo que vale es lo que uno sepa. De modo que a mí me duele cuando mis alumnos no van entendiendo, pero ustedes ya están entendiendo. El que no lee está en nada. Doctor, o sea que de acuerdo a lo que usted dice, que el Estado cubre los intereses humanos, entonces, Todos los intereses humanos. entonces hablaríamos que el Estado sería un bien común y general y también particular, ¿verdad? No es un bien común. Ok. El Estado busca el bien común. El Estado tiene muchos fines. Uh-huh. Desde ya, hay en el Estado unos fines contingentes y hay unos fines necesarios. Ok. Los fines necesarios son aquellos que debe cumplir el Estado y sin los cuales no se justifica su existencia. Aparentemente, ¿no? No, no es aparente, es real. Lo que pasa es que una cosa es que el Estado no los cumpla porque haya un Estado ineficiente como el colombiano. Exacto, sí, como Tenemos el un actual. Estado ineficiente, un Sí. Estado que incluso no existe en muchos sitios del territorio colombiano. Uh-huh. El fenómeno de la guerrilla se debe a muchas causas, Uh-huh. pero una de ellas principalísima, es que hay muchos sitios del territorio colombiano donde en la práctica el Estado no existe. Ok, y yo Entonces ese es creería, otro problema. sí, pero creería también que por buenas intenciones que tuviese ¿Quién me está hablando? ¿Quién está hablando? Andrés Sandoval, Fabio Andrés. Déjese ver. No, profe, es que estoy sin cámara. Qué pena. Ya, ok. Entonces, lo que le comento, yo creo que cualquier líder que tuviese esas buenas intenciones de cubrir los intereses humanos, le sería también imposible, pues, hacerlo de manera general o sea, si tiene buenas intenciones, no lo podría hacer en su totalidad, ¿verdad? Se le saldría de la mano el Estado, porque es una cosa muy grande. Muy bien. Le digo por qué. Muy bien, muy bien. Yo lo voy interrumpiendo donde lo considere indispensable y usted me interrumpe a mí donde lo considere indispensable para que avancemos. Ok. Es indudable que de las instituciones depende el desarrollo de los pueblos. Uh-huh. Un momento, todo lo que yo les digo son contenidos
y no carreta. Entonces, aquí no hay nada de carreta y por eso ténganlo en cuenta todo. Repito, de las instituciones depende la vida y el desarrollo de los pueblos. Y la principal institución es el Estado. Okay. La segunda principal institución es la Constitución, porque la Constitución organiza el Estado. Entonces, mire, que usted tiene mucha razón y por eso le paro bolas. Yo le paro bolas a todos los que estudien. Tengo que pararle bolas a los que no estudian, pero para moverlos a que estudien. Entonces, ¿qué pasa? Que el diseño institucional determinado en la Constitución como la institución más importante después del Estado que organiza el Estado, si ese diseño institucional, esa decisión política fundamental de expedir la Constitución, que se llama política, no ha sido bien determinada, no ha sido bien hecha, entonces hay los problemas que ustedes quieran. Hay problemas con buenas instituciones. ¿Cómo serán los problemas con deficientes instituciones? ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Ese tema lo desarrollo en mi libro Los errores del 91, la Constitución descuartizada, Asamblea Constituyente, y por eso propongo una asamblea constituyente, pero hace años ya ese tema lo vimos y eso muy difícil que le den paso a una asamblea constituyente porque hay unos intereses creados porque los poderes constituidos difícilmente lo permiten. Pues bien, entonces estamos hablando del Estado. Para que haya Estado es elemental, se requieren 3 condiciones elementales sin las cuales no hay Estado. Una población. 2, un territorio. 3, el ejercicio de poder político, porque no hay organización alguna sin ejercicio de poder y porque ante todo, como ya les he dicho, el Estado es una estructura institucionalizada de poder. Entonces, los elementos del Estado, es decir, las condiciones para que haya Estado, son esas 3. Ya les expliqué por qué el Estado es ante todo una estructura institucionalizada de poder. Hablando del Estado, hay que hablar de cómo él ha sido, a través de la historia. Yo se la resumo aquí y la encuentran más ampliada en el libro o libros que ustedes lean. La organización política antigua, es decir, el Estado antiguo, se circunscribía a los límites de la ciudad. Por eso en Grecia existió lo que se llamó el Estado-ciudad o la ciudad-estado, que en Grecia se llamó la polis y que en Roma se llamó la civitas. El Estado estaba circunscrito a los límites de la ciudad.
Posteriormente vino la Edad Media, que duró unos 1200 años, 12 siglos, donde el poder del Estado, es decir, de la organización política, era compartido con los estamentos. Hubo una dispersión política grande. Existía el poder del clero, existía el poder de los señores feudales. De esa gran dispersión política, solamente se va a salir con la aparición de la monarquía. La monarquía va a lograr, la monarquía absoluta, va a lograr que el poder que se encontraba disperso entre los estamentos se concentre en el monarca. Y entonces el monarca hacía la ley. El monarca aplicaba la ley. Hasta ahí hacía las veces de legislativo y de rama administrativa o ejecutiva, pero también administraba justicia, era juez. Entonces se concentraron los poderes en el monarca. Por eso existieron las monarquías absolutas. ¿Qué fue lo positivo de las monarquías absolutas? Lo positivo fue que logró concentrar el poder político en el Estado. Esas monarquías absolutas van a desaparecer cuando aparece la doctrina liberal. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Qué pena. Déjeme, le termino ahí este rollo muy cortico y ya. Ok, gracias. Esas monarquías, decía, van a desaparecer, las monarquías absolutas, porque todavía hay monarquías en el mundo, pero ahora son constitucionales. Esas monarquías absolutas van a desaparecer con el pensamiento liberal, con el pensamiento de pensadores como Montesquieu, como Rousseau, como Sieyès, etcétera. Y esa doctrina viene desde Aristóteles en la política, porque entonces ellos dijeron en líneas generales, el poder no puede estar concentrado en el monarca. Debe haber separación de poderes. Debe haber separación de funciones. Y entonces surgió la teoría de la separación de funciones, de la que ya les hablé algo al comienzo y que luego ampliaremos. Aparece la teoría de la separación de funciones, que fue acogida en todas las constituciones. Por eso mírense el artículo 113 de la Constitución colombiana. Ya tienen mucho tema para estudiar y van a tener más. De modo que avíspense para que aprendan. Entonces, aparece el Estado liberal y aparecen dos teorías de las cuales hablaremos luego. La de la separación de funciones y la de los pesos y contrapesos que están establecidas en la Constitución colombiana y de las cuales yo les dejaré las bases
para su estudio de derecho constitucional colombiano. Al desaparecer el feudalismo, aparece el Estado Nacional. Y el Estado Nacional, en líneas generales, porque no siempre es así, implica que, repito, en líneas generales, a cada estado corresponde una nación y a cada nación corresponde un estado. Doctor, Porque son dos conceptos conexos, pero distintos. El Estado es un fenómeno, como ya dijimos, esencialmente político, jurídico y social. En cambio, la nación es un fenómeno esencialmente sociológico. Ya tenemos el concepto del Estado. El concepto de nación ya lo di en una respuesta que di a uno de ustedes. Lo repito de manera sintética. La nación está definida, o mejor, el concepto de nación está determinado porque haya una población con un pasado común, una lengua, una religión, unas costumbres, y sobre todo por la proyección conjunta que tiene ese pueblo hacia el futuro. Entonces, en eso consiste la nación. La nación no es un concepto político ni jurídico, es sociológico. Y uno de los problemas colombianos es la falta de ese sentimiento nacional arraigado que solamente se expresa, por ejemplo, cuando juega la selección Colombia. Es el mejor ejemplo de expresión de nacionalismo. Entonces, explico eso aquí, que ya lo había explicado, para decir que estamos en la etapa del Estado Nacional, que como línea general a cada estado corresponde una nación y a cada nación un estado. Eso es lo que se llama el Estado-Nación, de lo cual nos van a hablar el sábado en la conferencia que nos va a dictar el magistrado del Consejo de Estado, Germán Bula. Esa oportunidad se la estoy generando también a mis alumnos con muchísimo gusto. Es una persona como los anteriores muy preparados. Entonces, ya teniendo estas bases y las que vamos a tener hoy y mañana, tendrán las bases para entender lo que él nos va a decir. Pero resulta que ese Estado Nacional está en crisis. ¿Y por qué está en crisis esencialmente? Porque la actual globalización económica del mundo es superior en muchos casos al propio Estado. La actual globalización tiene origen en que se aumentó la técnica, el conocimiento y las comunicaciones. Entonces, la globalización económica tiene su propia dinámica.
no así la globalización jurídica y política. Entonces, la globalización económica ha hecho que el Estado nacional esté en crisis porque ya no responde a las necesidades del presente, y por eso de un Estado nacional, en mi concepto, debe hacerse tránsito a un Estado regional, como el intento de integración que se busca en Europa a través de la Unión Europea. Y de ese Estado regional, en mi concepto, no sé cuándo, debe hacerse el tránsito a un Estado mundial. Porque es que la organización política evoluciona como evolucionan las sociedades. Entonces, ¿de dónde saco yo? ¿En qué me prendo para decir que el Estado nacional debe ser reemplazado por un Estado regional y luego por un Estado mundial? Del hecho de que, como les he dicho en esta síntesis que les estoy haciendo y que la encuentran ampliada bien en el libro de Vladimiro Naranjo Mesa o en el mío, eso no está, por ejemplo, en Sáchica. La organización política, el Estado, ha venido ampliándose desde el punto de vista territorial, arrancando de la ciudad-estado de Grecia y de Roma y llegando al Estado nacional y luego al Estado regional y luego al Estado planetario. No confundir este planteamiento del Estado regional con la forma de Estado regional de la cual les hablé ayer al resolver una pregunta. Me explico. La forma de Estado actualmente, las formas de Estado de las que les hablé ayer, la forma de Estado unitaria, la forma de Estado regional, la forma de Estado federal, con la existencia de unos estados regionales tipo la Unión Europea. Toda Europa podría en un momento dado, y debería llegar a ser así, a conformar un solo Estado. ¿Por qué? Porque ante los embates de la globalización económica es necesario que se globalice la política y el derecho. Muy bien. Hasta ahí paro un momento para resolver la pregunta que me iban a hacer. Sí, profe. Pues históricamente, si tantos estados latinoamericanos y de América en general copiaron muchos modelos políticos de Europa porque no existieron las monarquías aquí en América Latina. ¿Y qué quieres decir con eso? Eso está bien, pero ¿qué quieres decir? Es una pregunta, ¿por qué no existieron las políticas de la monarquía o del tipo de política monárquica aquí en América Latina? Porque resulta que la Revolución Americana y la Revolución Francesa, antes estos eran colonias de España, no había Estado, y colonias portuguesas, tipo Brasil. Entonces, cuando aquí se da la independencia,
ya había, la independencia colombiana se logra, ustedes lo saben, en 1819 con la batalla de Boyacá, y lo propio sucede en este sector del mundo. Ya estaba en boga la doctrina liberal, ya habían sido proclamados los derechos humanos de la Revolución Francesa, 1789, y entonces aquí, menos mal, no hubo cabida para las monarquías porque ya estaba en boga y en aplicación el pensamiento liberal. Y esa es una buena pregunta. Sí, señor. Esa es la razón. Gracias, profe. Muy bien. ¿Qué otras preguntas hasta ahí? Bueno, entonces ya seguimos con el Estado. Por ahora vamos a hablar con Valentina Jiménez. Valentina, buenos días. Valentina. ¿No está Valentina? Entonces tiene un 1. Doctor, doctor, Sí. ¿puedo hacerle una preguntita? Entonces, Un momentico. ¿Valentina no está? Ok, no pidan permiso para hacer preguntas. Haz la pregunta. doctor, pues yo creo que me estoy saliendo un poquito del tema, pero quisiera aclarar. En el momento cuando usted nos habló que el Estado tiene 3 elementos, que es la población, territorio y ejercicio de poder, para usted el ejercicio de poder es el poder constituyente primario, derivado y constituido, doctor. El ejercicio de poder es en las distintas expresiones que se puede dar el ejercicio de poder, porque es que hay ejercicio de poder dentro del Estado y fuera de él. Dentro del Estado, por ejemplo, el poder constituyente primario puede implicar ejercicio de poder dentro del Estado y fuera de él. Entonces, cuando me refiero al ejercicio de poder, me estoy refiriendo de manera general a cualquier forma de ejercicio de poder. Ya habrá que ver en cada circunstancia qué tipo de poder se ejerce. Si el Contralor General de la República en Colombia ejerce su poder, entonces ese es un poder constituido. Si el presidente ejerce su poder, ese es un poder constituido. Si el pueblo se revoluciona y cambia la Constitución por los marcos no determinados en la Constitución, entonces hay una actuación revolucionaria del constituyente primario. Pero si el pueblo reforma la Constitución a través de un referendo, entonces hay un ejercicio de poder constituyente constituido. Constituyente porque reforma la Constitución y constituido porque tiene que ejercerse bajo los marcos establecidos en la Constitución. Entonces depende mi alumna de muy distintos factores, de modo que depende de cada caso. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero más que una pregunta es, usted, doctor, habló de los 3 ejercicios del poder. Sí, yo escuché 2, le ruego por favor me disculpe si no escuché el otro. Hablamos del soberano, un momento. ¿A qué ejercicio del poder se refiere, Ricardo? Cuando usted habló de que en el Estado existen 3 ejercicios del poder. Uno, el No, soberano. yo no dije eso. Pues lo dijo, doctor. Dijo No, el soberano, el coactivo, y habló de otro, pero no sé si habló del tercero. Ah, un momentico. Es que esos no son ejercicios del poder. Yo dije, el Estado es la principal organización esencialmente jurídico-política cuyo poder dominante, soberano y coactivo.
dije que el poder del Estado tiene tres características esenciales. No dije que había tres ejercicios de poder, ¿ok? No me preocupe que yo estoy aquí es para clarificarles. Entonces, una cosa es que las características del poder del Estado son tres esencialmente porque no son las únicas, que es un poder dominante, que es un poder soberano y que es un poder coactivo. ¿Ok? Y las expliqué. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, le faltó soberano. Y el compañero tiene la razón, yo también tenía lo mismo. ¿Cómo que le faltó soberano si yo ya había hablado como media hora de la soberanía ayer? Bueno, pues nos gustaría, por favor, si es tan amable, de aclararnos ese concepto, porque tenemos el concepto de dominante, coactivo, pero de pronto, pues como su merced lo explicó ayer, de pronto no me quedó claro y no tomé soberano porque hoy no lo explicó. ¿Quién habla? Nata Peña. Qué pena, profe. Profe, apagaste el micrófono. Prenda el micrófono, doctor. El micrófono. Sí, señor. Le decía a Nata que eso lo expliqué ayer de manera muy amplia y hoy también volví a decirlo de manera muy sintética. Dije que el poder del Estado es soberano porque es el poder que se impone sobre los restantes poderes que existen dentro del Estado. Todas las organizaciones tienen ejercicio de poder, en todas hay poder, pero el poder del Estado se llama soberano porque es superior al poder de las restantes organizaciones. ¿Eso qué significa? Eso significa que él se impone y les pone las condiciones a las otras organizaciones. Reitero, en todas hay ejercicio de poder, pero el poder superior a los restantes poderes de las otras organizaciones que coexisten dentro del Estado es el del Estado. Por eso el del Estado es un poder soberano. ¿Te queda claro? Si no te queda claro, dime. Muchísimas gracias. Sí, ok. ¿Alguna Es que otra yo pregunta? creo que en ese caso existe una gran diferencia, ¿no? Digamos, cuando ¿Cómo? se hablaba que existe una gran diferencia. Digamos, cuando se hablaba generalmente sobre la monarquía, absolutismo, digamos como en el caso de Francia, que era dirigida por los señores feudales imponían su voluntad. No, un momentico que debo aclararle. En el feudalismo no existía absolutismo. En el feudalismo lo que existía era una gran dispersión política porque el poder del gobernante era compartido con el poder de los estamentos. Entonces allí no había absolutismo. El absolutismo surge en el momento en que el gobernante es capaz de despojar del poder. Los señores feudales, por ejemplo, tenían su propio ejército. Entonces, en el momento en que el gobernante logra despojar a los estamentos de ese poder y lo concentra en él, entonces es cuando surgen las monarquías absolutas, ¿ok? Ok, doctor, sino que es que la verdad me causó una inquietud en el sentido porque en esos tiempos antaños se veía, digamos, que el feudalismo o el señor feudal le decía a los agentes o a las personas que les brindaran una protección a cambio de que lo obedecieran. Eso ya no sería como el absolutismo en general, porque está imponiendo su voluntad. Como, si no estoy mal, creo que usted lo explicaba en su libro, poder de hecho, más no poder de derecho. Sí, a ver, esa parte se las explico.
Originariamente, todo poder nace de hecho. Todo poder nace de hecho. Y el poder se juridifica, entonces se vuelve un poder ejercido a través del derecho. Cuando surge un Estado, por eso hay actuación del constituyente primario. Y entonces, ¿qué pasa? Que al nacer un Estado no hay reglas establecidas. Esas se crean por el constituyente primario en la Constitución al crear el Estado. Entonces, todo poder nace de hecho. Por supuesto, entonces, que el poder que tenían los señores feudales era un poder de hecho que ellos se habían dado. ¿Por qué? Porque la organización política no había sido capaz de concentrar el poder en el Estado. Es lo propio que pasa, Alejandro, en Colombia con la guerrilla. La guerrilla ha ejercido en Colombia un poder, una especie de paraestados. Allí donde el Estado no ha llegado, ellos han ejercido un poder. Y han ejercido un poder separado del poder del Estado y le imponen condiciones a la población. Entonces, el ideal es que el Estado pueda monopolizar el poder político. Y para eso necesita de un elemento que fue lo que preguntó de nuevo Ricardo, y es que el poder del Estado tiene tres características principales, que es coactivo, que es dominante y que es soberano. Donde el Estado permita que la coacción sea ejercida por otros, pues sencillamente es porque allí el Estado no puede efectivamente ejercer su poder, que repito, es el caso de la guerrilla colombiana. ¿Alguna otra cosa, Alejandro? No, doctor, muchísimas gracias, muy amable. ¿Algún otro? Doctor, buenos días. Buenos Sí, días. señor. Doctor, en referencia entonces a los aspectos pues, más destacados del Estado y de lo que estamos escuchando, de lo que estamos hablando, pues principalmente como una organización social, política y jurídica, y cuyas características residen en el aspecto dominante, soberano y coactivo. Hay una palabrita siguiente que pues su objetivo principal es buscar el bien común general. Y hay una palabrita pues que me causa inquietud, que es temporal. ¿Por qué temporal? Si más bien o mejor no debe ser continuo, evolutivo y positivo. ¿Por qué ese temporal? Bueno, todo eso estaría bien, Charles, está bien. Temporal porque es que el poder del Estado no es espiritual, y está bien porque esa parte no la expliqué. El poder del Estado es un poder temporal y no espiritual. No ejerce el Estado el poder espiritual que ejercen las iglesias en Colombia o en cualquier parte del mundo. A eso me refiero. Ah, ya, profe, gracias. Muy bien. ¿Más preguntas hasta ahí? Vamos a reposarnos 13 minutos. Les reanudamos 9:10 de la mañana.
Lucho, buenos días, ¿cómo amanece? Lucho, hoy para mis cuentas, tiene por ahí a la mano los recibos y los sobres. Le voy a comentar cómo va la vueltita. Sí.
Bueno, tenemos que mantener comida para las dos casas, que sea cebolla, tomate, toca sembrar, toca sembrar cebolla, tomate, cilantro, la auyama que le mandé las semillas, ¿le prendieron? Yo le tengo aquí más semillas de auyama. Ah, ¿y las de pepino prendieron? ¿Las de pepino prendieron? Bueno, toca tener entonces tomate, cebolla, cilantro, tomate, auyama, pepino y comprar unas papas, hacer unos dos grupos de papa para mantener la huerta para las dos casas. Se va acabando y se va renovando. Entonces, aquí le tengo unas semillas más de pepino. El pepino es un rastrero, no se lo puede, después de que prenda, en una cerca donde los animales casi no estén. Sí. O en una cerca ya contra eso. Y lo mismo, la auyama también es rastrera, ¿no? También lo mismo. Y nos faltarían semillas que comprar unas papas, de esas papas chiquitas, unos 2 o 3 turquitos de papa para tener para ambas casas. ¿Qué más nos faltaría comprar? Yo aquí le tengo de pepino y le tengo más de calabaza. Bueno. Y lo que tenía también ya se le acabó. Se tocaría preguntar. Cuando vayas a comprar algo en una de esas, como tiene que ir a comprar cilantro, tendría que cilantro pregunta. Sí. Sí, sí. Sí. Que alcance para las dos casas, porque hay como cebolla, tomate y todo eso, no estamos comprando, porque lo de verduras se está poniendo caro mucho. Y que si de pronto llega un escasez de alimentos, tengo al menos lo más indispensable para echarle la mano. ¿Tiene las facturas ahí a la mano? Sí. ¿Y cuánto tiene en efectivo? ¿Me emplean cuánto le llegó? ¿Y cuánto le da en efectivo? ¿Cuánto llegó en sobre y cuánto le queda en efectivo? ¿Cómo vamos con las secas? Sí, sí. A ver si depende. La próxima vez, cuando nos pongan, nos toque algo, platica con un medio punto de abono, abonarlas a ver si despegan. Bueno, se le dio 150 al abogado. 160. Bueno, lo que ha comprado, el castillo, que más ha comprado, ¿no ha ido a comprarlo? Bueno, entonces, ¿qué compró? Sí. 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 ¿Cuánto tiene en efectivo?
Ana María. Ana María, Señor. léete tu escrito sobre el Estado social y el caso Petro. Ay, profe, dame un segundo. Sí, señora. Profe, como tal no lo tengo totalmente redactado, pero pues sí tomé mis apuntes y mis ideas. No, debes tenerlo hecho. No, profe, todavía no está así muy completo para leerlo. Está en proceso. Tienes un 1 por ahora. Ok. Te lo borro dando motivos. Diana Marcela. Diana Marcela. Diana Marcela. Sí, buenos días, Si no me profesor. contesta, me toca ponerle un 1. Buenos días, profesor. Buen día, profesor. Buenos días, Diana. Sí. Sigue Diana Marcela. Ya veo. Bueno, que yo es que eso dejó como un precedente judicial que se validó en el escenario judicial, que la Corte reiteraba que en el artículo 3, No, ¿qué escribiste? ¿Qué escribiste? Léenos un momento, por favor. Diana Marcela, léenos, por favor, tu escrito. Había que hacer un escrito. sí, señor, pero pues ese día su merced nos dijo que estuviéramos en la conferencia y revisáramos y tuviéramos como algo escrito, pero no hice un resumen, también fue como tomar apuntes de lo que se habló durante ella. Por eso, era hacer un escrito sobre lo que entiende por el Estado social y por qué nos ocupamos del caso Petro, porque con lo del caso Petro lo que busco, y sobre ese tema vamos a seguir luego hablando, lo que busco con eso es que vayan entendiendo en qué consiste en la práctica el derecho constitucional convencional. No lo has hecho, había que hacer un escrito, porque inclusive Zulma me preguntó a dónde había que mandarlo y yo le dije no. Informe, por favor, a todos, un momento, informe, por favor, a todos que no hay que mandarlo, sino que los trabajos que yo coloco deben ser hechos para que aprendan y para que en el momento en que se pregunte se pueda responder por ellos. De modo que, en concreto, ¿tienes o no tienes el trabajo escrito? Tengo la síntesis que nos pidió del tema de derechos del Estado social. Y pues en lo de Petro, pues tengo los apuntes que eso, pues eso es algo que toca, va a reformar todas nuestras leyes y que se tiene que actuar sobre el artículo 23, que no se tuvo en cuenta en el momento de hacer la Constitución, porque ya teníamos el convenio iberoamericano. Y pues en lo de Estado social de Derecho tengo
aunque la Constitución del 91 hizo de Colombia un Estado social de derecho, dándole a los habitantes colombianos una democracia participativa e incluyente que favorece la igualdad social y protege a los más vulnerables por medio de derechos económicos, sociales, culturales, que el Estado debería garantizar, la realidad colombiana dista de algunos principios consagrados en la medida en que no se prioriza nuestra Carta Magna y que se sobrepasa y que sobrepone los intereses económicos y políticos de unos pocos sobre los derechos fundamentales, evidenciando la ineficacia del Estado para garantizar el Estado social de derecho. Ok, por ahora te voy a poner un 3. De acuerdo. Tienes que mejorarlo, Marinela Álvarez. Sí, doctor Ricaurte. En relación a lo que tengo en el Marinela. caso Petro, señor. Sí. Sí, señor, A le estoy ver, contando. un momento, un momento, porque un momento, todavía no te he preguntado. Qué Tú pena. hables de la política, Marinela. Ok, entonces no voy al foro, sino lo que hemos hablado sobre la política. Sí, señora, yo voy preguntando indistintamente de los distintos temas a efecto de que ustedes sepan que todo hay que estudiarlo y estar preparados, no para responderme a mí, sino para aprender. Bueno, respecto a la política, doctor, ¿qué le puedo decir? Que el Estado es el principal hecho político de cualquier sociedad. Sí, pero También un momento, Marinela. Hablemos de la política. Sí, el Estado es el principal hecho. ¿Qué es la política? ¿Qué es el pensamiento político? ¿Qué es la ciencia política? Todos los temas del capítulo que incluso yo se lo mandé a la plataforma a ustedes. Ese capítulo era para hoy, que solamente dejé el capítulo de la política en razón a que ustedes todos no tienen el libro, pero ya quedamos en que no nos vamos a seguir basando en el libro, sino en el libro que ustedes finalmente consigan. Lo importante es que respondan por los temas, de modo que ya tenemos que tener suficientemente claros los temas de la política. Y sobre ella no te estoy preguntando nada en concreto, sino que hablemos de la política. Ok, doctor, respecto a ese capítulo le voy a hablar de los conceptos con los cuales me quedé en relación al tema de la política. Entonces, le voy a dar varios de ellos. Mi principal concepto es que el Estado es el principal hecho político de cualquier sociedad, como ya se lo había mencionado. También que para estudiar el Estado hay que estudiar la política. La política está en todo y por eso tiene una política, por ejemplo, usted nos daba ejemplos de política tributaria, política ambiental. Se han creado muchas políticas al respecto. En la medida que esa política sea buena, hay buenas políticas públicas. Y su merced nos hacía una observación que como en Colombia la política es mala, pues estamos condenados a ser un país subdesarrollado. La Constitución del Estado, pues es el primer diseño de la sociedad y también podemos decir que la política y el poder son dos temas que están ligados, siempre van a estar ligados, que la política es el diseño, es el que determina qué hay que hacer en la sociedad y en el Estado. ¿Por qué no puedo, un momentico, Marinela, ¿por qué no puedo ver tu imagen? Pon tu imagen. Inmediatamente. También decíamos que la política no es una institución como tal, sino que es el diseño de todo, ¿sí? También su merced nos formulaba una pregunta de que ¿cuándo la política es una ciencia? Cuando a través de su ejercicio se interpreta, se describe el fenómeno político, se interpreta y se describen. Si no hay un análisis, pues no va a haber una ciencia política, sino simplemente nos estaríamos limitando al voto. Su merced nos daría un ejemplo, nos daba un ejemplo en ese momento que era el ejercicio del voto. Al respecto también su merced. Tienes 4, Marinela. Gracias, doctor. Tienes 4.
Juan Criollo. Juan Criollo. Juan Criollo. Juan Criollo. Si no me responde, me toca ponerle un 1. Dani Bernal. Doctor, le respondió por el chat. Creo que no tiene audio. Bueno, lo importante es que lo escuchemos. Juan. Juan. Doctor, le escribe por el chat. Creo que no tiene audio. A ver, ¿y por qué no tiene audio? Al parecer tiene un problema y lo está tratando de solucionar. Ok, entonces démosle tiempo que lo solucione y nos avisa a Juan tan pronto lo hayas podido solucionar. Muy bien. Daniel Granados. Profesor, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. A ver, tu trabajo sobre el Estado social y el caso Petro. Léenelo. Listo, regáleme un segundito. Sí, señor. Voy a ubicarlo. Ok. Estén listos sobre todos los temas porque el ideal es que les pregunte sobre todos los temas vistos para que ustedes sepan que de aquí en adelante vamos a movernos siempre sobre todos los temas vistos. Y sobre las preguntas colocadas y resueltas. Zulma, mientras Daniel encuentra su escrito, ¿por qué no nos recuerda todo lo que tenemos pendiente para que nos quede claro a todos, aunque debemos tenerlo claro? Háganos ese favor. Perdón, profe, ¿usted me podría repetir lo que me acaba de decir porque estoy escuchando intermitente? Qué pena con usted. No, Zulma, que recordemos todo lo que tenemos pendiente para que si a alguno no le ha quedado claro, nos quede claro y nos pongamos al día en lo que podamos estar retrasados, Zulma. Mientras Daniel encuentra su escrito. Discúlpeme, usted me hace referencia a lo que deberíamos tener los conceptos, lo de política, lo de poder, lo del Estado, la conferencia del... Profe, le pido que me disculpe, pero la verdad es que hoy ayer he tenido problemas de conexión porque desde los datos del celular y la señal es muy intermitente. Le pido que me disculpe, pero pues escucho bastante intermitente. Qué pena. Okay. Entonces hagámoslo. ¿Quién quiere hacer ese repaso mientras Daniel está bien, Zulma? ¿Quién quiere hacer ese repaso mientras Daniel encuentra su escrito? Profesor, ¿me escucha? Sí, Daniel. Ya tengo el escrito. Ok, entonces arranca. Se debe decir que el Estado social de derecho tiene una función intervencionista, la cual busca mejorar, construir principios basados en el interés general sobre el particular, protección de derechos, participación ciudadana, mejoras en las partes de salud, economía y educación. Para no extenderse, se puede decir que busca el bienestar de la población y la justicia, y ha tenido mayor validez y mayor trascendencia en la creación de la Constitución de 1991.
Ahora bien, ¿funciona el Estado social de derecho? Para resolver esta incertidumbre se debe definir el proceso de su creación. Este nace como un movimiento de la burguesía para combatir la monarquía absoluta. Podemos empezar por temas tan básicos pero importantes como la Revolución Francesa e incluso la Revolución Industrial. Gracias a lo anterior nacen los derechos civiles de primera generación, segunda, tercera y hasta cuarta actualmente. Estos buscan igualdad en factores determinantes como la economía, educación y salud, pero lamentablemente no parecen ser suficientes, ya que estos derechos no son indivisibles, inalienables y universales, sobre todo en Colombia, uno de los países más desiguales del mundo. El nacimiento de un movimiento como el neoliberalismo ha determinado un papel importante en el manejo del Estado. Este se basa en que el máximo ente del territorio tendría el deber de cumplir únicamente funciones relacionadas con la organización de la sociedad y dejar de lado la intervención de la economía. Es posible afirmar que el neoliberalismo estanca el progreso del Estado social de derecho. El simple hecho de favorecer la privatización de empresas para alejarlas del sector público, generando libre competencia que favorece a grandes corporaciones, afecta, por ejemplo, el sector campesino y agrícola, los cuales no tienen oportunidad de competir actualmente. Se favorece la economía del país, pero a su vez la desigualdad económica afecta enormemente al ciudadano, llevando esto a una competencia donde solo el más fuerte puede sobrevivir. Colombia es un gran ejemplo de que este mecanismo no mejora las condiciones de vida ni la riqueza material, o por lo menos no a la mayoría. No se puede hablar de un Estado social de derecho cuando existe este tipo de irregularidades en la economía, cuando hay falta de oportunidades para la educación. Por ejemplo, esto se ve reflejado en un informe del periódico El Tiempo, el cual revela que son aproximadamente 13.000 los estudiantes que desertaron del colegio durante la pandemia por obstáculos como la conectividad y las razones económicas. Por este lado no hay mucho más que decir. En cuanto a la salud, se puede resaltar la ineficacia del mismo en tiempos de pandemia. 18.767 muertos y en aumento es el saldo de los colombianos que han dejado de existir, aunque es injusto sacar la estadística del Instituto Nacional de Salud cuando hay países con mejor distribución económica y que han tenido mayor cantidad de fallecidos. Pero son los datos que existen, mostrando la falta de preparación y recursos en salud para afrontar las adversidades de este tipo. Existe un Estado social de derecho, pero la mala gestión del mismo logra hacerlo ver más que ineficiente. Daniel, te interrumpo porque tu escrito está muy bien. Tiene 5. Gracias. Eso es lo que necesito, o no, lo que ustedes necesitan hacer. Hacer cosas conscientemente, no por cumplirme a mí, sino por cumplirse ustedes y por aprender. Separado de esto, ¿hizo alguna apreciación en su escrito sobre el caso Petro? Sí, señor. Sobre eso que tiene. El caso Petro es una situación particular debido a que no se puede dejar de lado que la Procuraduría General de la Nación ha impuesto sanción de destitución, suspensión e inhabilidad a diversos funcionarios elegidos por voto popular. La cuestión está en saber si la verdadera facultad del Procurador General se basa en destituir y inhabilitar a un funcionario público elegido a través del voto popular. La falta de competencia de la Procuraduría para restringir o suspender legítimamente los derechos de los funcionarios es una supuesta facultad exclusiva de los jueces penales. Esto se interpreta en el artículo 23 y afirma el escrito que el ente de control no es recibido, no solo por ser un razonamiento que ya fue desestimado entre el procedimiento administrativo. Así que esto prácticamente debería más como una solicitud de nulidad, ya que se presentó en un caso tan grave como el alcalde mayor de Bogotá, y este no carece una base sólida para su destitución. Le voy a poner otros 5. ¿Por qué se lo pongo? ¿Por qué le pongo 2 5? Porque ha hecho unas apreciaciones conscientes y serias y eso es lo que necesito estimular entre ustedes. Pero no se duerma porque si yo le llego a preguntar a usted y le voy a seguir preguntando, no va a saber nadie cuándo ni de qué tema, y entonces si no está suficientemente preparado, así como te he puesto 2 5, te puedo poner 2 1, y entonces eso ya le bajaría a 3
su promedio. Esas reglas son las que la experiencia en esto me ha demostrado que es la que motiva a los estudiantes a no dormirse y a seguirle el rumbo a la materia de manera permanente. Muy bien, Daniel, lo felicito. Gracias, profesor. Dani Bernal. Profe, él como que se cambió a la nocturna, él ya no está con nosotros. Ah, ok. Camila Díaz. Camila. Profe, ella es del otro grupo. ¿No es de este grupo? No, señor. Astrid Martínez. Astrid. Astrid. ¿No está Astrid? Me toca ponerle un 1. Armando. 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 Julián. Sí, señor, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, vas sí, en la construcción de tu concepto sobre el derecho constitucional? ¿Qué tienes hasta aquí? pues en el mío no lo tengo todavía bien No armado, has- sinceramente, profesor. pero ¿escribiste algo, tomaste algún concepto de alguien, Julián? ¿Me permite un momento? Sí, señor. No, profe, no lo tengo acá en este momento. De lo que hemos puesto de lectura detrás. A ver, una exposición breve, concreta, los principales temas de la materia, no simplemente mencionándolos, sino hablando en concreto de los que escojas. Sí, pues de la materia venimos hablando de los poderes políticos del Estado, bien de cómo el Estado se basa me ha quedado bien claro del hecho político, que es el Estado, es el primer hecho político, que pues que la política es una necesidad, es imprescindible, eh, que a través del Estado se hace un diseño como cual se ve la sociedad, los mecanismos de formas de la Constitución, en esta es la Constitución del Estado, que es como el principal diseño de la sociedad. También las 4 partes de la Constitución me quedaron claras, profe, el preámbulo, la parte orgánica, que es la estructura del Estado, la parte dogmática, que en cual se basa como la filosofía, el pensamiento político, y pues la reforma de la Constitución. También hablamos de las formas de conceber el poder político, en cual se hace una relación, puede ser inmaterial o tangible, que es una relación entre los que mandan y los que obedecen. Se habló también de la soberanía,
en la cual hay una soberanía que es juridificada y la que no es juridificada, que creo que es la que está como estipulada, escrita, y la que no. Se habló usted también del referendo y asamblea. ¿Usted por qué elegía mejor la asamblea constituyente y no el referendo? En el cual hacía énfasis de que el referendo usted no lo tomaba, ya que en este se realizaban como una clase de preguntas en el cual era el sí y el no, en el cual este no era muy eficaz porque habían como muchas contradicciones. Y pues ahí voy, profe. Bueno, Julián, mire, por la última parte que le pregunté de manera general, le voy a poner un 4-5 porque ya veo que tiene bases para seguir mejorando. Por la pregunta sobre que usted no ha construido un concepto, cualquiera que sea, por ahora le recomiendo que por lo menos tome uno de alguien, ojalá que no sea el mío, pero si toma el mío, lo importante es que ustedes vayan trabajando en eso y por eso yo les pido que los escriban para que escritos, ahí van ustedes revisando en el computador y lo van mejorando. De modo que por ahora me toca ponerle un 1 por esa pregunta, o sea que usted va en 2.70 y pico y le pregunto cuántas veces sea necesaria y estoy en condiciones de quitarle ese 1 si usted me da motivos para que le vaya quedando el 4-5, ¿ok? Sí, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Que te rinda, que aprendas mucho. Gaby. Sí, señor. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. ¿Tienes el concepto escrito de derecho constitucional que hayas sacado? Sí, sí, señor. Tengo pues un referente de un autor. ¿De quién? El libro se llama Manual de Derecho Constitucional de Germán Ursúa Valenzuela, sin embargo, este es un abogado chileno. Bueno. Bueno, sí. pues del capítulo que leí de ese libro, uno de los conceptos que adopté dice que el derecho constitucional tiene como objeto estudiar las normas que se refieren a la estructura del Estado, a la organización y competencia de los poderes del gobierno, a los derechos, garantías y obligaciones individuales, así como las instituciones que los garantizan. Ese es uno de los conceptos que tengo de ese autor. Ok, pero fíjate que sin embargo es un concepto muy incompleto, pero está bien, porque él está ahí confundiendo un poquito el objeto o fin del derecho constitucional con el concepto de derecho constitucional. De modo que por eso es bueno que vayan a autores que conozcan bien esta materia, porque una cosa es el derecho constitucional colombiano, que ya es el aterrizaje del derecho constitucional general, y otra cosa es que muchos autores no tienen el suficiente bagaje teórico para dar unos conceptos, pero ahí está más o menos bien, Gaby. ¿Qué más Profe, tienes? ¿Puedo dar mi concepto? Qué pena. Sí, ahora que termine aquí, te escuchamos. Muy bien. Okay. Gaby, y de la política, ¿qué tienes claro? ¿Qué has entendido y para qué nos sirve la política? Bueno, referente al tema de la política, pues como se ha dicho, aparte de que el Estado es un hecho político de las sociedades y establece que la mayor conquista política de un pueblo es ser Estado. Todo tiene una política en la medida en que esa política sea buena, habrán buenas políticas públicas. Se establece que la política es una necesidad que es imprescindible, como también lo es el Estado. Y obviamente se habló de que si hay un ejercicio político, hay ejercicio de poder, que eso ya hace referente al poder político. Y uno de los conceptos que nos brindó el docente, pues en base a lo que, según he leído en el capítulo, es que la política es un diseño. Y este diseño lo que busca es determinar lo que hay que hacer en la sociedad
y establecer cómo se va a llevar a cabo. Entonces se dice que la política es una actividad creadora y que el principal diseño es el Estado y como segundo principal diseño está la Constitución, la cual es la base del ordenamiento jurídico. Te voy a poner 4 o 5, Gabriela. ¿Ok? Listo, sí, señor. Vaya consultando otro autor u otros autores sobre el concepto del derecho constitucional, que a medida que ustedes vayan entendiendo la materia y ahondando, van a poder construir finalmente un concepto de la materia, ¿ok? Sí, sí, señor, perfecto. Muy bien. ¿Y quién quería hablar? Sí, profe, yo. ¿Andrés? Bueno, sí, señor. Ok, Pues Andrés. yo quiero decirle que el derecho constitucional que pues analiza, controla las leyes fundamentales que rigen al Estado y que el Estado se caracteriza por ser soberano, coactivo y dominante. De esta misma manera, el Estado se compone de población, territorio, ejercicio de poder y que tiene un carácter dominante, soberano. Sí. ¿Qué más vas a agregar? ¿O hasta ahí vas? Hasta ahí, profe, sí. Pues, ok. Yo creo que a ti ya te había calificado. No, señor. Tú eres Andrés Sandoval. Sí, Fabio Andrés Sandoval. Fabio Andrés Sandoval. Un momentico, lo busco aquí. Lo busco aquí. Bueno, pero ¿tienes escrito el concepto de derecho constitucional o todavía no? Sí, el que le acabé de leer. Ya. Ajá, bueno. Sobre el estado social, ¿qué escribiste? Bueno, sobre el estado social no escribí nada, pero pues puedo definirle. Pues, Ok, que he pero entendido. no se te olvide que es necesario escribirlo. Sí, pues que el Estado social de derecho tiene la necesidad de cubrir los intereses humanos. A ver, una cosa. Yo veo que tú estás avanzando porque estás diciendo unas cosas poquitas, pero serias. Sí, Andrés, no te señor. voy a calificar hoy Sí, porque lo has hecho de manera voluntaria, sí, señor. pero no te califico porque hasta ahora no has hecho el trabajo y si no lo has hecho yo tendría que ponerte 1, pero Ok, como participaste de manera voluntaria, equilibremos eso y no te califico, ¿ok? ok, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿Ya llegó, ya pudo conectarse Juan Criollo? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Qué pena, profe, ya me pude conectar y le estaba escuchando hablar sobre ahorita el concepto de constitución que dio la compañera y creo que yo voy a tener el mismo problema porque yo también me basé en un filósofo y jurista mexicano, Maynés. O sea, mi concepto Un está basado en Maynés. un momentico. Ese autor sí le conozco. ¿Cómo se llama? García Maínez. Gabriel García Maynés, jurista y Él sí, filósofo de derecho mexicano. pero un momentico que él sí tiene una obra de teoría general del Estado y es un autor serio. ¿Y qué encontraste en él? Bueno, mi ¿Qué concepto que concepto encontraste en tengo él? acá escrito ¿Cómo? es que es un conjunto de normas, es el conjunto de normas relativas
a las relaciones entre sí. Es el estudio de una forma de gobierno y las regulaciones de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos, entre distintos órganos. A ver, fíjese que no se refiere en particular solamente a una forma de gobierno. Por eso, y no es capricho mío, sino que tienen que ir a autores de fondo en este tema, porque entonces no les dan la visión clara que debe tenerse. Miren, yo por ahora les adelanto en cuanto al concepto de derecho constitucional, esto, y no quiero condicionarlo, sino que quiero que esa parte que es tan vital vaya saliendo de ustedes. Por ahora les doy estas pildoritas. El derecho constitucional es la rama principal del derecho público. ¿Por qué el derecho constitucional es la rama principal del derecho público? Porque resulta que el derecho constitucional es el que crea, el que establece. Por eso en el derecho constitucional actúa un poder constituyente. Entonces en el derecho constitucional establece las bases de todo el ordenamiento jurídico. Y ese criterio no se encuentra plasmado en muchos autores. Por eso recurran a Vladimiro Naranjo Mesa si no recurren al mío. Y por eso recurran a autores de fondo. Sin embargo, García, el libro que consultaste de García Maínez, ¿cómo se llama? Juan. ¿Te fuiste de nuevo? ¿Te desconectaste? Ah, sí, se le cayó el audio. Ok. Miren, ¿hay alguien que voluntariamente quiere que le pregunte hoy? Muy bien. Mañana continúo preguntando y avanzando. Todos los días voy a seguir preguntando. Pregunto, ¿hay alguna duda distinta a las preguntas que me han hecho y que sea necesario que yo les resuelva? ¿Surgen nuevas dudas? Cada momento, cada vez que uno avanza en un tema es cuando más dudas le surgen. Pregunto, ¿habría alguna duda nueva, alguna inquietud distinta? Profe, yo tengo una pregunta en cuanto en su libro, ¿se puede? Nata. Sí, en su libro hay una parte específica donde su merced habla de la política y la economía, no, el derecho y la política, ¿sí? Lea la parte pertinente, con eso todos se nutren. A raíz de su pregunta, dinos la página para que los que lo tienen vayan allá y entiendan mejor la pregunta tuya y la respuesta que te voy a dar. Página. Sí, profe. Es que yo hice fue un resumen y dentro de mi resumen, espero me busco acá la página. Dentro de mi resumen, sí, Nata. Mi resumen, entonces en este momento no me acuerdo en qué página es. Entonces. Permítame la busco. Sí, señora, tranquila, búscala, con eso hay más precisión en la pregunta. ¿De pronto te estás refiriendo al qué? ¿A la página 39 de Derecho y Política? Espérame, corazón, dame un segundito. Derecho y Política. Sí, dice que... Página 39. Gracias, sí, señor. El derecho es inseparable de la política. En este caso, tenía razón Lenin cuando basándose en John Locke decía que la ley es una medida política. Es la política. El derecho es una de las formas de la política estatal que tiene siempre un contenido político.
En consecuencia, el derecho, cuando menos se roza con la política, porque regula comportamientos libres y contribuye a ordenar la sociedad frente al poder, resuelve conflictos y busca la justicia. El derecho es un repertorio de soluciones para casos de conflictos basados en criterios de justicia natural y procedimental. Cualquiera que sea la noción de la política, es innegable la íntima relación que tiene con el derecho, particularmente con el derecho constitucional y el administrativo. La política es su fuente inspiradora, pues las normas que rigen la actividad del Estado, en última, son la aplicación de los principios políticos que lo orientan. Entonces, cuando su merced dice que el derecho, cuando menos se roza con la política, cumple su función, regula el comportamiento libre. Un momentico que ahí se me fue un poquito la onda. Repite eso, repítelo. En especial es en ese apartado que el derecho, cuando menos se roza con la política, cumple su función, regular comportamiento libre, contribuye a ordenar la sociedad, frena el poder, resuelve conflictos y busca la justicia. El derecho es un repertorio de soluciones para casos de conflictos basados en criterios de justicia natural y procedimental. Entonces, pues a mí me surge la duda porque el derecho pues es parte de la política. Como su merced está hablando que la política es un hecho, que el Estado es un hecho político, ¿sí? Entonces, si el derecho, cuando menos se roza con la política, es lo que no me queda claro, cumple su función. Ok. Ahí, o sea, como que lo separa, Muy bien, muy bien. Mira, ese no es un concepto mío. Ese es un concepto, vea la cita 43 de Pereira Menú, Antonio Carlos y Pereira Sáenz Carolina, en una obra de teoría del Estado que yo cito allí. Entonces, ustedes encontrarán en el libro, en este libro o en cualquiera otro, que hay conceptos más acertados que otros. Aquí, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dicen ellos dos? El derecho, cuando menos, se roza con la política porque regula comportamientos libres, contribuye a ordenar la sociedad, frena al poder, resuelve conflictos y busca la justicia. Sí, eso es parte del derecho, indudablemente. Lo que no son suficientemente claros es cuando dicen el derecho, cuando menos, se roza con la política. De ahí para adelante es completamente claro. ¿Qué quieren decir ellos cuando dicen el derecho, cuando menos, se roza con la política? No son suficientemente claros. Tú tienes completa razón, porque es que de manera muy clara lo que hay que tener, lo que es evidente, es que el derecho depende de la política. El derecho se expide con base en una decisión política. Cuando el Congreso expide una ley o cuando reforma la Constitución, allí hay una decisión política, y por eso les he dicho que hay buena parte de la política que se lleva a norma jurídica, es decir, que se juridifica, y otra que no. Pero de ahí en adelante, cuando ellos dicen que el derecho regula comportamientos libres, tienen razón, contribuye a ordenar la sociedad, también frena al poder, el derecho frena al poder también, el derecho resuelve conflictos y busca la justicia también. El derecho es un repertorio de soluciones para casos de conflictos basados en criterios de justicia natural y procedimental. Todo eso me parece a mí que es claro en ellos. Sin embargo, la primera parte no es tan clara. Repito, el derecho, cuando menos, se roza con la política. Es que el derecho es producto de una decisión política. Eso es absolutamente indiscutible. Así es, de modo que hubieran sido más afortunadas
las expresiones de ellos si ellos hubieran dicho eso, pero no quise recortarles la cita que traigo, porque entre otras, notarán ustedes los que tienen el libro que yo hago citas de autores bien serios, los mejores que hay en esta materia, y aún en ellos se encuentra uno algunas divagaciones. De modo pues que estuvo muy bien su observación en ese sentido, pero la divagación ahí no es mía, sino que es de estos dos autores que tienen un libro de teoría general del Estado que yo cito varias veces en mi texto. ¿Te queda claro? Doctor, Sí, ¿y si hay señor. una divagación, por qué lo publicó? Porque yo lo que hago es publicar varios conceptos distintos al mío en distintos campos. Unos tienen más razón que otros, pero en esta cita, está interesante su pregunta, en esta cita tienen razón en todo menos en que no hay suficiente claridad. Por eso ellos dicen, tampoco es que estén errados, el derecho cuando menos se roza con la política. Y luego dicen el por qué, porque regula comportamientos. Hubieran sido más directos al decir el derecho depende de la política porque regula comportamientos libres, contribuye a ordenar la sociedad, etc. Pero mire que Javier Pérez Royo dice exactamente algo parecido, ¿no? ¿Cómo? Léelo, ¿lo tienes ahí? Sí, Javier Pérez Royo dice que el derecho constitucional es, por tanto, el punto de intersección entre la política y el derecho, ¿sí? Esto está muy... Pero dice punto de intersección, no de separación. Un momentico. No opinen sin que tengan claridad sobre las cosas y en ese caso pregunten. Y no lo interrumpamos porque eso está muy claro. Repita eso. Dice Pérez Royo, dice, el derecho constitucional es, por tanto, el punto de intersección entre la política y el derecho. Esto es lo que define su posición en el ordenamiento jurídico. El derecho constitucional arranca de la política y aunque dicho proceso político acaba en una norma jurídica, en la Constitución, con sus artículos agrupados en títulos, capítulos y secciones, acaba de ella por volver a la política para ordenar un proceso de creación de derecho, que es un proceso político protagonizado por entes sociales de naturaleza política y por órganos del Estado de naturaleza asimismo política, y el derecho constitucional como herramienta interseccional. Mire, esas afirmaciones, Ricardo, están muy bien traídas. Repítales por tercera vez el comienzo de lo que dice él. ¿Cuál es el autor? Javier Pérez Royo. ¿En qué obra? Él dice, ya de la obra, lo dice en Derecho Constitucional. Curso de Derecho Constitucional. Lea la primera expresión. Aquí hay una persona, excúseme, la imagen, y su imagen la ha puesto ahí, no me deja ver las imágenes de los otros estudiantes. ¿Quién es la persona que aparece aquí abajo? Ahora sí. Lea el primer pedacito. El derecho constitucional es, por tanto, el punto de intersección entre la política y el derecho. Ok. Esa afirmación en ese autor está muy bien traída. El derecho constitucional, ese no es que sea el concepto. Ese no es un concepto, es una apreciación acerca del derecho constitucional. Pero es el punto de intersección, de unión entre la política y el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional instituye, establece, y entonces
establece originalmente el derecho constitucional implica lo fundamental, lo esencial. Y entonces, por eso es que al juridificarse la decisión política, entonces ahí aparece el derecho constitucional para instituir en él la decisión política fundamental. Ojo con estas palabras. Para instituir en él, para establecer lo fundamental. Lo constitucional es lo fundamental, lo constitucional es lo esencial y ello proviene de una decisión política. Por eso el derecho constitucional lo que hace es juridificar, llevar a norma jurídica lo que instituye lo fundamental en el derecho. Por eso es que es la rama principal del derecho público y de todo el derecho. Muy bien, Ricardo, ahí está. Le voy a esa como no le había preguntado, porque de pronto si le pongo un 4 ahora, a ver, si le pongo un 4 ahora, lo privo de sacarse un 5. Acuérdeme mañana, usted Ricardo Duarte, ¿no? Sí, señor. Yo voy a poner un 4 por ahora. Pero acuérdeme que para que no se lo compute con un 5 que debe sacarse si sigue estudiando con mucho juicio, acuérdeme que si en el momento en que le pregunte saca el 5, le borro el 4. Claro que sí. Ok, muy bien. Que le rinda, nos vemos mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buen día para todos. Gracias, profe.